Hola, este es el último vídeo del curso básico de creación de videojuegos con Construct 2. Aparte de finalizar nuestro juego, aprenderemos un par de conceptos nuevos. Lo primero que vamos a hacer en este caso es delimitar el personaje, es decir, el movimiento del personaje para que no se nos salga de los laterales del escenario. Y para hacer eso pondremos en práctica una nueva herramienta, los tilesets. Un tileset es como una especie de puzzle, una imagen que está dividida en cuadraditos, una cuadrícula que tiene filas y columnas. Aquí vimos un ejemplo bastante claro de ello. Tenemos filas de cuadraditos y columnas de cuadraditos. En cada uno de estos cuadraditos aparece una imagen. Esta imagen actuará a modo de pincel con el que podremos pintar nuestros niveles. Es el método que se usó, por ejemplo, cuando se creó el Super Mario, el primero de todos. De esta manera, con unos pocos recursos, podemos crear infinitos niveles, todos diferentes, de nuestro juego. Los límites laterales que vamos a crear los haremos utilizando esta nueva herramienta que acabo de explicar. Para añadir un tileset a nuestro juego, simplemente hay que pulsar con el botón derecho del ratón, insertar nuevo objeto, lo buscamos en la lista y vemos que hay una especie de iconito con un más y un punto. Si le damos doble clic, aparece una especie de sprite al pulsar sobre la pantalla. Esta imagen tenemos que cambiarla, reemplazarla por la que nos interesa a nosotros. Yo ya tengo una preparada para utilizar. Aquí está. Y es un tileset de 4 cuadraditos diferentes que utilizaremos para los límites laterales. Cada uno de estos cuadraditos, cada una de estas imágenes que están incluidas, mide 128 de alto y 128 de ancho. Por lo tanto, el total de esta imagen es de 256 píxeles de ancho y 256 píxeles de alto. Es importante saber esto porque el programa Construct 2 tiene que hacer una división perfecta para saber dónde está cada una de las imágenes. Vamos a cerrar en la X y ahora vemos como aquí abajo aparece el tilemap. Tenemos que configurar el ancho y el alto de cada tile, de cada cuadradito, cambiando el 32 por el 128 que había comentado antes. Y lo mismo para la altura, 128. Si yo pincho en el tilemap y luego me voy a la pestaña tilemap, veremos cómo hay 4 imágenes y si paso el ratón por encima de ellas, veremos también que están perfectamente divididas gracias a que lo he configurado en las propiedades 128 por 128. Bien, esto es como si fuese un pincel que nos permitirá pintar sobre un lienzo. Por lo tanto, si yo selecciono este pincel, puedo poner un cuadradito aquí. Si yo selecciono este otro, puedo poner un par de cuadraditos por aquí y lo mismo por el otro lateral. Pongo la parte superior y pinto las dos de abajo. Gracias a esto yo no tendría que crear una imagen para la derecha ni otra para la izquierda, sino que voy generando mi escenario según me vaya apareciendo, diseñando el nivel. Si nos fijamos, en la parte inferior, la terminación de estas dos columnas que acabo de crear no coinciden con el inicio del suelo. Así que a mano vamos a pinchar encima y vamos a rodar el tilemap un poquito hacia arriba para que parezca que las columnas se generan a partir del suelo. Si yo le doy al play, veo cómo queda. Muy bien. El siguiente problema que vamos a encontrar es que el personaje, al rebotar, se esconde detrás de las columnas. Así que haremos una especie de trampa y vamos a rodar estos límites que habíamos colocado un poco más adentro para que choque con el borde de las dos nuevas columnas que acabamos de crear. El de la izquierda y el de la derecha. Perfecto. Ahora tenemos que hacer lo propio con nuestro personaje, porque si no, pasará lo siguiente.
el personaje podría escaparse del escenario y luego no podríamos recuperarlo para seguir jugando con él. Habrá que poner otras dos columnas invisibles con la misma forma que los tiles que acabamos de crear. Vamos a crear un nuevo sprite que lo llamaremos pues columna izquierda. Vamos a pintar de un color cualquiera y lo vamos a llamar límites. Le damos a Enter, lo situamos sobre la columna del tilemap que habíamos creado anteriormente, lo copiamos y lo pegamos en la parte de la derecha y ahora los convertimos en objetos sólidos. Comportamiento sólido, y automáticamente el otro, al ser copiado y pegado, también tendrá el mismo comportamiento de sólido. ¿Qué nos falta? Ocultar la visibilidad inicial para que no se nos vea en el juego. Y lo mismo con el otro. Si ahora probamos el juego, nuestro personaje no debería superar las columnas laterales. Muy bien, ya tenemos ese problema solucionado. Lo siguiente que deberíamos abordar es el tema de la navegación por los menús del juego. La pantalla inicial no debería de ser esta, sino que deberíamos de tener una pantalla con el logotipo del juego y un botoncito que nos permitiera iniciar el juego. Bien, para crear esa pantalla, la pantalla inicial, necesitamos crear un nuevo layout. Así que nos vamos a Layout, botón derecho, añadir layout, con su hoja de eventos y lo dejamos como layout 3. Bien, tenemos que repetir el proceso de añadir un nuevo objeto, sprite, que sea el fondo de nuestra pantalla de inicio. Vamos a reutilizar el mismo de siempre. Lo cerramos y vamos a tratar de colocarlo en la misma posición que teníamos en nuestro juego. Si nos fijamos aquí a la izquierda está la posición y el tamaño. Pues vamos a copiarla del otro layout, del juego. Nos vamos a layout 1, pinchamos sobre el fondo y copiamos su posición, la pegamos en el fondo de la pantalla de inicio y también copiamos su tamaño y lo pegamos en la imagen de fondo de la pantalla de inicio. De este modo ya tenemos nuestro layout ajustado de la misma manera que está en el juego. Vamos a reducir también el tamaño, ya que fuera de la línea discontinua se nos ha quedado bastante. Era 1280 por 720 y ya está. ¿Qué más tenemos que hacer? Si yo le doy al play, nuestro juego siempre se va a iniciar aquí. Pero nosotros vamos a necesitar que el juego se inicie en la pantalla de inicio. Por eso, en las propiedades del proyecto hay un campo que dice First Layout, donde seleccionaremos cuál es nuestro layout por defecto, cuál es nuestro layout de inicio. En este caso será el 3 porque será la pantalla de bienvenida. Una vez esto hecho, vamos a componer nuestra pantalla de bienvenida. Ya tenemos el fondo, vamos a insertar un logo para nuestro juego. El logo ya yo lo he preparado, lo he hecho en Photoshop, nada del otro mundo, algo muy sencillo. Vamos a abrirlo, aquí está, y lo vamos a añadir. Lo vamos a adaptar al tamaño de la pantalla para que quede bien centrado. Pinchamos en una esquina, tiramos y lo colocamos aproximadamente en la parte media, teniendo en cuenta que la base del enemigo debería estar situada también en el comienzo del piso, del suelo. Vale, ya tenemos el logo. Nos faltaría añadir una nueva imagen que actuase a modo de botón de play. Nuevo sprite,
Buscamos la imagen, también la he preparado con anterioridad, este botoncito de play que he creado en Photoshop, y lo reducimos y colocamos pues por aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos a rodarlo un poco más. Ahí está bien. Siguiente paso, vamos a ver cómo ha quedado, le damos a play y vemos como efectivamente ahora la primera pantalla que nos va a aparecer es la del logotipo y la imagen de inicio. Para interactuar con este nuevo botón necesitamos el objeto mouse o el objeto touch. Vamos a añadir el objeto touch ya que es más polivalente. Botón derecho, insertar nuevo objeto y el touch. Ahora podremos controlar las pulsaciones que se realicen sobre cualquier objeto que hay en la pantalla. Tenemos que irnos a la hoja de eventos, la hoja de eventos 3, y añadir un nuevo evento desde el objeto touch que detecte si hemos pulsado el botón de play. Si hemos pulsado o hemos tocado el objeto del botón de play, tendremos que cambiar al layout del juego. Pues seleccionamos el sprite 15, que es el botón de play, y ahora la acción sería desde el objeto sistema movernos hasta el layout número 1, que es el del juego. Vamos a probar si efectivamente cuando pulsamos sobre el botón play cambiamos de layout. Así es. Y el juego comenzaría. Vamos a añadir ese mismo botón en el layout que nos mostraba que habíamos perdido la partida. Pulsamos en el layout 2, insertamos nuevo objeto, nos vamos a sprite y buscamos la imagen del botón. La buscamos en la carpeta, doble clic y ya la colocamos donde creamos conveniente. Vamos a centrarla para que cuando perdamos la partida podamos reiniciarla. Muy bien. Una cosa muy interesante que deberíamos hacer también es mostrar en esta misma pantalla los puntos que hemos obtenido en la partida anterior. Crearemos un nuevo objeto que será de tipo texto y el objeto texto 3, tendremos que actualizarlo a medida que los puntos van incrementándose. Por lo tanto, hay que ir a la hoja de eventos 2, añadir un nuevo evento de sistema que al comenzar el layout modifique ese texto 3 y configure el texto teniendo en cuenta el valor de la variable saltos. Le damos a Done y otra cosa que se nos ha pasado es configurar el botón play de la pantalla de has perdido para que también nos lleve a la pantalla de juego. Vamos a la hoja de eventos 2 y una vez que hemos pulsado o tocado el objeto play, que en este caso será el sprite 16, vamos a cambiar el layout, go to layout, vamos a cambiar el layout por el de juego, que sería el layout 1. Volvemos a la pantalla inicial, iniciamos nuestro juego y vemos lo que sucede. Hay un problema. La variable, o más bien el texto que habíamos actualizado aquí por el número de puntos máximos que hemos conseguido, no se está actualizando correctamente al darle al botón play. Hay que ir a la hoja de eventos 2 y dentro del objeto sistema existe una acción que podemos hacerla aquí abajo para resetear todas las variables globales de nuestro juego. Esa opción está dentro del grupo de variables locales y globales y nos permite poner todo como estaba al principio.
Si las reseteamos antes de ir al layout, mucho mejor. Le damos al play y volvemos a probar qué tal. Ya estamos acabando nuestro juego y solo nos falta hablar de las animaciones. Hasta el momento, cuando movemos nuestro personaje, solo se desplaza lateralmente, pero no vemos cómo mueve sus pies o el enemigo se mueve de alguna manera. Las animaciones funcionan en base a imágenes diferentes que se van ejecutando en bucle, una detrás de otra. Si pulsamos en nuestro personaje, en el sprite, se nos abre el editor y en la parte inferior vemos un rectángulo que muestra los frames de animación. Si queremos añadir otra nueva imagen para que se ejecute después de esta, pulsamos con el botón derecho, importamos frames desde archivos y seleccionamos una nueva imagen que es el personaje anterior pero en otra posición. Doble clic y vemos cómo ya están los dos personajes. Si ejecutamos uno detrás de otro, parecería que se está moviendo, que está caminando. De acuerdo, vamos a configurar el bucle de animación pulsando en la parte de la derecha y poniendo el loop a Yes. Cerramos, ejecutamos y veremos cómo ahora el personaje parece que se mueve. Si nos fijamos bien en lo que sucedió durante el juego, parecía que el personaje subía y bajaba. Eso se debe a las colisiones de cada imagen. Si volvemos a pulsar sobre el sprite y pulsamos en esta opción, que es el polígono de colisiones, veremos un polígono que identifica qué partes del personaje son sólidas. Podemos solventar esta situación, ya que aquí el polígono es un rectángulo que se ocupa toda la imagen y aquí está adaptado un poco al interior de lo que es el dibujo. Vamos a aplicar este polígono que se ocupa toda la imagen a todos los sprites. Botón derecho, aplicar a la animación entera. Si nos fijamos ahora, el 0 y el 1 ambos tienen el mismo polígono y ya el personaje no nos daría ese problema que comentamos antes. Lo mismo que acabamos de hacer con el personaje, vamos a hacerlo con el enemigo. Doble clic sobre el sprite 2, vamos a añadir un nuevo frame de animación que tenemos por aquí, el monstruo 2, y vamos a reutilizar su polígono aplicándolo a toda la animación. Pinchamos en la animación por defecto y añadimos el bucle. Lo probamos. Sería conveniente ajustar un poco mejor el polígono de colisiones, ya que todas estas zonas de aquí no debería afectar a nuestro personaje. Así que nos vamos a las colisiones y lo convertimos en algo un poco más pequeño. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Las aplicamos a toda la animación y seguramente ahora quedará mucho mejor. El siguiente paso es arreglar nuestros eventos para que el personaje solo mueva o solo se anime mientras pulsamos las flechas de dirección. Necesitamos dos animaciones, una estática para el personaje cuando está quieto y otra en movimiento, pues para cuando estamos pulsando las flechas. La del movimiento la acabamos de hacer, así que vamos a hacer la estática. Simplemente hay que duplicar con el botón derecho, Duplicate, le cambiamos el nombre por Idle, por ejemplo, y en esta eliminamos uno de los dos sprites que teníamos en la Idle. Eliminamos el segundo
y ya nos encontramos solo con uno. Vamos a crear una nueva variable de instancia en nuestro personaje que esté a verdadero cuando se está moviendo. Por lo tanto, vamos a llamarla move y la ponemos a falso al comienzo del juego porque no se tiene que estar moviendo. Esta variable tiene que modificarse y ponerse verdadera si nosotros pulsamos cualquiera de las flechas, algo que ya teníamos anteriormente. Así que vamos a copiar y pegar y vamos a cambiar el contenido de move por true y también lo vamos a poner cuando la flecha de la izquierda ha sido pulsada. Controlamos el contenido de esa variable de movimiento y si la variable de instancia está configurada a verdadero, que es la de move, entonces nosotros tendremos que activar la animación de movimiento, que era la default. Si en otro caso esa variable no fuese verdadera, tendríamos que detener la animación cambiándola por otra. La podremos cambiar por la que creamos antes, que se llamaba id. ¿Qué sucede? En algún momento la variable tiene que ponerse a falso. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando el personaje haya dejado de moverse. Añadimos un nuevo evento y si el personaje se ha parado, cambiamos el contenido de la variable de instancia a false. Probamos a ver si funciona. Y aparentemente funciona de forma correcta. Bueno, hasta aquí ya podríamos decir que hemos terminado nuestro juego. Simplemente nos faltaría guardarlo para subirlo a internet o ejecutarlo en un dispositivo móvil. Nos vamos a archivo y nos vamos a exportar proyecto. Seleccionamos formato HTML5, le damos a siguiente y lo guardamos en la carpeta que queramos, le damos a siguiente y se nos almacenará en nuestro disco duro. Luego habría que subirlo a un servidor que admita este tipo de aplicaciones.